Bueno, he tenido la suerte de ser la primera persona que hace la charla. ¡Bravo, Alberto! Así que bueno, en primer lugar, me llamo José Castillo, no me llamo Alberto. ¡Fraude! Y bueno, para los que no me conocéis, llevo bastante tiempo en el mundo del lab y últimamente, por accidente, empecé a adaptar obras literarias y seguí, le cogí el gustillo y ya llevo unas cuantas. Y en esta charla, lo que yo busco no es enseñaros cómo ser fidedignos a una obra literaria, sino cómo coger una obra y crear la vuestra propia, adaptando el transmedia de una forma a la otra. Esto no va sobre cómo hacer algo calcado, cómo adaptar punto a punto, sino cómo crear vuestra propia obra. Entonces, cuando tú tienes una obra cualquiera, estoy un poco distraído, lo siento mucho, pero es que el tema de... Bueno, cuando tú tienes una obra cualquiera, sea la que sea, cuando empezáis a ver qué elementos la componen y la queréis trasladar a cualquier otro medio, el nuevo medio os da muchísimas posibilidades. Y todos vosotros conocéis el LAR, conocéis cómo funciona y conocéis que es una experiencia propia. Cómo la gente vive su propia historia, cómo están creando su propia historia y cómo de ello van a aprender algo. Lo cual quiere decir que también adaptar para literatura también es muy positivo para el tema del edular. Entonces, como sabemos perfectamente qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos enseñar y qué es lo que dispone el LAR, creo que es una pena no crear vuestra propia obra cuando hacéis el paso. Entonces, mi primer paso siempre cuando yo creo una nueva obra es no leérmela. No leérmela. Yo, tal y como la recuerde, cojo mis primeras ideas, cojo lo que yo recuerdo, cojo lo que dice en mi memoria, lo que yo he malinterpretado en mi mente y lo escribo. Son ideas gratis. Son ideas que tú puedes coger y usarlas para lo que quieras. A veces para la obra que estás creando o igual te servirá para un futuro. Entonces tú primero coges y dices, mira, esta obra yo no me la he leído, pero me interesa mucho la idea. Y yo la voy a ver. O sea, la voy a leer. Pero antes de leerla, ¿por qué no cojo y escribo lo que yo he entendido que mi amigo me ha contado, o lo que he leído el resumen, o lo que he oído sobre ella? Yo primero cojo y la escribo. Y de eso creo algo. Este es Pernaf. Bueno, ya no, aquí no se ve nada. Es un personaje de Alsina Barada. Está basado en mi lectura de El Golem, de Meiri, y de cómo yo cogí luego a Juan y me puse a contarle lo que yo había entendido del libro. Y Juan me miró y me dijo, no has entendido nada. El libro no va sobre eso. Pues, si coges este personaje es mi idea, no el libro. Bueno, pues posteriormente, por supuesto, tienes que coger la obra, tienes que leértela, tienes que estudiarla, tienes que descomponerla y tienes que coger todos los estudios que puedas encontrar sobre la obra y leértelos. Tienes que ser un experto en la obra, esto es lo que Hollywood siempre se olvida, ¿no? Que hay que cogerlo y tienes que ser un experto, si no, ¿para qué lo vas a adaptar, no? Para ser fiel a esa obra. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando creé un LAR para el tema de Quijote, un EduLAR, para mí un concepto base, como yo quería seguir la longitud de toda la obra, sería pensar, pues, la quijotización que sufre Sancho y la simplificación que sufre Quijote, que seguro que hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo este tema, pero es como un personaje va influyendo el otro y cómo van cogiendo características del otro. Como Quijote va cogiendo esos elementos de la tierra, va siendo más un hombre de pueblo, va usando también las frases estas y va cogiendo todo eso. O como Sancho, pasando de ese hombre simple, va cogiendo estos ideales de caballería e incluso acaba siendo un gobernante magnífico en su maravillosa isla, o lo que sea. Bueno, aparte de todo eso, es muy importante coger todas las teorías que haya de estudiosos, todas las cosas que se hayan dicho posteriori, o las supersticiones que haya sobre una obra. Si tú vas a estudiar una obra y tienes una idea de que, por ejemplo, hay una creencia de que este personaje viene de esto, esta persona se inspiró en esto, realmente está hablando de tal persona, hay nombres encubiertos, todo eso tú lo puedes incorporar en tu LAR. Porque es, de nuevo, idea gratis.
Por ejemplo, yo el LAR que voy a presentar esta noche, el de Sombras y Bohemia, para mí un tema central siempre ha sido, porque yo me leí Luces de Bohemia, yo encantado, me encantó, me flipa, y me llega mi madre, yo estoy hablando de los dos personajes, y tú sabes que los dos personajes es la misma persona. ¿Cómo? Cuando tú lees sobre en qué se inspiró para crear Luces de Bohemia, resulta que era su amigo Alejandro Saba, que lo descompuso en dos personas, en Max Estrella y en Latino de Hispalis. Y cómo uno, digamos, que era el rasgo más positivo de su amigo y el otro era la parte terrible que su amigo nunca podía evitar. Y, tristemente, tú puedes saber luego cómo Alejandro de Saba, un gran poeta y un gran escritor, pasó completamente despercibido y nada más que se le conoce por Luces de Bohemia. Pues un poco triste. Y todos esos elementos tú los puedes poner, tú dices, voy a crear un largo. Pero estos dos personajes son el mismo personaje. Lo van a interpretar dos personas, pero están interconectados. ¿Cómo lo puedo utilizar? Que el mayor problema sea algo fundamental. Cuando fuimos a adaptar la Sina Barada, nos encontramos con que hay un problema. Sina Barada tiene 6 personajes. 2 protagonistas principalísimos, que tienen todo el peso, y un montón de personajes secundarios que son muy interesantes, pero son esos personajes secundarios. Yo tengo 6 personajes. ¿Qué hago? Necesito 30. Dices, vamos a ver, ¿cómo puedo transformar este problema, la peor parte de esta idea, y transformarla en algo magnífico, en algo que genere lo más posible este lado? Cogimos esos 6 personajes y los transformamos en arquetipos. Y construíamos cualquier personaje que creábamos utilizando esos arquetipos. Ya fuera un solo arquetipo, o, cuando discrepara conmigo, un arquetipo más lo que llamaba el horóscopo lunar. Un pequeño elemento que yo le daba influencia de otro arquetipo. Eso no pudo, eso. Entonces, con eso, ese problema que decías, oye, tengo una obra que me encanta, pero tiene 6 personajes, no puedo hacer nada con ella. Generas otra obra que dices, lo mejor que tiene son estos arquetipos, porque las relaciones que tienen entre ellos, los puntos en común que generan todos estos arquetipos, hacen que esas personas, posteriormente, sus personajes, se unan y tengan elementos comunes. Y entonces generas del mayor problema la parte fundamental de tu arte. Por supuesto, nosotros siempre hablamos de visión, 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 visión. Los que no os conocéis, somos los niños de la visión. Y para nosotros, lo más importante es la visión. Es el punto focal del que surge todo el arte. Es qué parte para mí es la esencia. Yo no me puedo salir de esta esencia. Y, lógicamente, tú tienes que ver cuál es la esencia de la obra y convertirla en la esencia de tu nueva obra. Para nosotros la Sirena Varada, bueno, igual discrepamos, pero para mí en la Sirena Varada la esencia de la obra era siempre la libertad. Era esa idea loca de libertad y de imaginación, ese escapismo del mundo, esa intención de el mundo no es suficientemente para mí, así que me escapo de él, ese terrible, porque es una obra terrible, de cómo no soy capaz de vivir en esta sociedad, así que me la invento. Y para todos esa parte, eso que dice Juan, que es una obra de terror, de esas personas que no son capaces de vivir en esta realidad, se la inventa y de ello generan su propia comunidad en la que la imaginación es lo único. Y eso tiene que ser, si es la esencia de esa obra, tiene que ser la esencia de la nueva obra. Bueno, luego todas las obras tienen un elemento diferenciador. Todas las obras tienen algo, es una obra especial, es una obra que para ti o para el mundo es tan importante, será por alguna razón. En este caso, para mí, uno de los elementos esenciales, y bueno, creo que para Juancho también, es que Drácula es una obra epistolar. Cuando tú coges Drácula, para mí, yo recuerdo cuando la leí, cómo me fascinó que con un simple número de cartas inconexas se generaba una historia que iba siguiendo una detrás de otra, contada por cartas. Y para mí eso es un elemento esencial de la obra. Con lo cual, si yo voy a hacer un LARP sobre Drácula, o sobre una parte de Drácula, tengo que ver que la parte epistolar tiene que estar ahí. Y dices, ¿cómo se hace un LARP epistolar? Pues mira, igual puedo coger con mi compañero y crear un LARP que sea epistolar, que sea diferente porque nadie lo ha intentado. Y con eso generas una nueva idea y tienes un nuevo punto de creación para tu LARP, sacando un elemento esencial. Porque si algo es esencial en literatura es por algo. Si todo el mundo toma una obra como referente será por algo. Busca esos elementos y aplícalos. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Vale?
Si yo voy a hablar de Juventud de Juna o de cualquier otra obra esencial, yo tengo que pensar, ¿qué muestra esta obra? ¿Qué es lo que esta obra cuenta? ¿Qué elementos le dice a la gente? ¿Qué me aporta? ¿Qué quiero decir de esos elementos? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar de esos elementos? Hice un edular para chavales de instituto, basado en Juventud de Juna, y para mí era esencial hacerles reflexionar sobre lo que, para mí, bueno, creo, por lo que he leído, creo que acerté por una vez, son los puntos esenciales de Fuente de Juna, como son la injusticia de los tiranos, el pueblo unido y la honra. Entonces, yo tengo estos temas centrales que yo quiero mostrar y yo los voy a aplicar de una cierta manera en la obra para que estén patentes y la gente los pueda utilizar. Si yo quiero mostrar una obra, ¿qué parte quiero? ¿Quiero toda la obra o quiero una parte de esta? Esto que puede parecer, dices, bueno, es obvio. Pero si es obvio, tú tienes que pensar el diseño acorde a ello, ¿no? Para mí yo tengo estos dos ejemplos. En La Sirena queríamos contar la totalidad de la obra. La Sirena, cuando en la obra de teatro, durará quizá un año. No lo sabes, es un tiempo indefinido, pero que puede ser un año. Y queríamos hacer un recorrido de un año en un fin de semana, que se puede hacer por escenas, pero dijimos, ¿y por qué no hacemos que el tiempo pase más rápido? Que el tiempo sea fluido, que el tiempo sea como un niño del tiempo. Un niño, bueno, todos tenéis primos, sobrinos, hijos o lo que sea, o habéis sido niños alguna vez, creo. Y todos habéis visto cómo los niños olvidan, perdonan y todo va muy rápido. Tú eres mi mejor amigo, 5 minutos después te odio y a la media hora no puedo estar seguro. Cuando mi primo con el que me he peleado se va 2 horas, es como si se hubiera ido 3 meses y cuando vuelvo no puedo esperar porque acaba de volver. ¿No? Esta es la visión de los niños. Sí que es un tiempo fluido desde la visión de un niño. Mientras que en Fuente de Juna solamente se buscaba mostrar una parte de la obra, ¿vale? A partir de la boda hasta la muerte, bueno, el juicio. Esa parte inicial, primera parte, no la quería mostrar. Para mí era más importante, ellos ya iban a conocerla con los talleres y con ciertas cosas para saber de qué estábamos hablando, pero yo eso no lo quería mostrar. Así que cogí actos, aquí se utilicé actos, y lo dividí en diferentes fragmentos que empezaba de una forma diegética el hecho de que no se había saltado la primera parte, y lo introduje por talleres. Lo que quiero decir es que tú puedes elegir totalidad o su parte, pero es muy importante en todo momento que tienes que ver, que tienes para el diseño, que tienes que ver cómo puedo aplicar esto y sacar lo máximo posible de eso. En conclusión, lo que yo venía a decir aquí es que el art es algo muy, muy, muy útil. El art es una herramienta magnífica. Es para mí, de todas las cosas que he visto, es uno de los medios más ricos que te puedes encontrar. Con lo cual, ya sea de la literatura o sea de cualquier otro medio, cuando vayas a adaptarlo, mira qué elementos tiene una obra, qué cosas puedes extraer, qué cosas únicas puedes crear a partir de lo que esta obra te muestra y creas tu propia obra. Pero, por supuesto, siempre siendo fiel a la obra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fue curioso los de 16. Les encantó. Todo el tema, toda la parte saltaron al lío, pero tuvieron la parte de que yo no quería estar con mis amigos, o esta mi novia no puede estar tonteando con este otro en el vivo, esto no se puede hacer. Luego tenías a los de en medio, que estaban como medio ahí, que funcionaban, que tenían las cosas, pero aún no tenían claras, y luego tenían los pequeñajos, los de 12 años, que se lanzaron como locos. Y tenías la misma obra, adaptada por los tres, daba resultados completamente diferentes. Y luego también la he hecho con adultos, y ya los adultos le daban un toque más pícaro, los adultos le añadían capas, y también era muy variada. ¿Más preguntas? Has dicho lo de adaptar, lo de qué parte adaptas, pero la parte de cómo adaptas la estructura, porque muchas veces quiero decir que creo que hay más riqueza en general en la literatura en cuanto a estructuras que lo que solemos hacer en los vivos. Vamos muy a sota caballo rey, en general. Sin embargo, pues, por ejemplo, cosas, yo la Sinabrada ahora no la he leído,
pero creo que sí que lo que es la estructura narrativa de Drácula es compleja. ¿Cómo adaptas una estructura narrativa que puede ser mucho más compleja? O sea, no sé si, aparte de lo de elegir solo una parte, que parte de trabajo de adaptar estructura narrativa... No sé. En el concepto que han puesto, lo de Dear Lucy, cuando estábamos con Dear Lucy, tú te ves la obra de Drácula y te ves como cada carta tiene como mucha fuerza, te cuenta un momento concreto y salta al siguiente. Y de la fuerza que tiene cada momento, tú mismo los unes. Tú ves la unión de los diferentes elementos. Han pasado días, meses, cambio de personaje, pero la fuerza del comienzo y final de cada capítulo las une. Entonces, lo que hicimos fue que la gente escribe una carta a Lucy contando lo que va a pasar en la historia, y al tener a Lucy como un elemento común entre las distintas cartas, seguía la historia. Entonces, tú tenías una carta muy fuerte que ellos interpretaban con un hilo en común y pasabas a la siguiente carta, en la que había un salto temporal, pero como mantenías personaje, mantenías estructura y mantenías estilo, seguía la historia. En el ejemplo que has puesto de Fuente Vejuna, en todo el tema de roles en vivo del LAR, el papel del máster, el director del juego, ¿cómo lo llevas? ¿Un PNJ, un máster visible? Yo lo hago siempre con PNJ, te explico por qué. Los profesores, que son magníficas personas y que les quiero mucho, tienen un pequeño problema empezando por mi madre. Un profesor está acostumbrado a que todo el mundo les hace caso. Y que ellos, lo que ellos dicen, se va a hacer. Y lo que se busca con Edular, o por lo menos lo que yo busco con Edular, es que el niño sea el que toma las decisiones. Y si está su profesor allí para decirle qué tienen que hacer, ellos mismos se callan y no continúan. En el Edular de Fuentovejuna, yo lo hice en el mismo instituto 3 veces. 2 veces con una profesora que se estuvo en su ladito y hizo su papel, le dio un papel de... Básicamente dejé que la mataran. ¿Se le puede matar a la profesora? Y funcionó muy bien. Y una de las profesoras cogió, se puso el papel de reina y empezó a preguntarle a los chicos, en plan escuela, para que me respondan las preguntas. Es decir, el LAR termina con el rey intentando, bueno, hice un pequeño cambio, no acaba igual que está ante la obra, pero la tortura ocurre en presencia del rey o la reina. Y cuando están haciendo la tortura, ellos le van preguntando quién mató al comendador, y los niños, tú lo veías cuando les dejabas hacer, y cuando el profesor no era el que estaba en poder, sino que era yo, un extraño completamente ajeno al profesor, ellos mismos empezaban a hablar y a participar. Cuando la profesora empezó a esforzarles, a intentar sacar, era como, hostias, pero no, que si con la respuesta mala, todo el mundo se ríe de mí. Con lo cual los niños se cohibieron. Ya no sé si el que lo hace es el mismo profesor, qué tipo de relación tiene con sus alumnos. Pero yo vi muy positivo que fue una persona ajena, porque ya no era el profesor el que les estaba dando la clase magistral, sino que seguían en este entorno cómodo en el que podía hacer lo que quisiera. En tu caso particular, en estas obras, que es, primero, quiero hacer un LARP con determinada estructura, determinada forma y está, y de repente me encuentro con esta obra que se adapta a lo que quiero hacer, o es la obra la que inspira a decir, esta obra con esta estructura o con esta forma de hacer o con esta esencia, sería fantástico adaptarla te lleva a hacerlo así de esa manera. La primera obra que adapté en este plan fue la de Fuentovejuna, y fue lo que he hecho primero. Básicamente tenía un LARP. Y dije, si lo cojo, lo adapto, lo perfecto. Así que fue el primer caso. Yo tenía una estructura que ya funcionaba, que servía para Fuentovejuna, y la utilicé. Desde entonces lo que he hecho ha sido siempre lo contrario. He cogido la obra y he seguido los pasos que he dicho ahí. He cogido la obra, he dicho, me gustaría escribir un LARP sobre esta obra. Cojo, escribo todas las cosas que recuerdo, a mí me veces mal, las apunto, me releo la obra, la analizo y diferencio los diferentes puntos y veo que quiero extraer. Entonces de ahí ya genero la estructura. Yo recomendaría más ir por el paso de la obra al LARP más que del LARP a la obra. Quiero preguntarte, porque me ha llamado mucho la atención en La Sirena Varada, lo que has comentado de que el tiempo fluyera mucho más deprisa. Como adultos enajenados, que somos la mayoría de aquí, ¿vale? Tenemos muchas barreras o una concepción a la hora de jugar a los roles en vivo y demás, que hay muchas interacciones, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguíais, qué herramientas utilizabais
para conseguir que el tiempo fuera más fluido entre esas relaciones de los personajes? Lo que hacíamos era coger, cada vez que tú te ibas estabas hablando con un grupo de gente y te marchabas, cada vez que te volvías a encontrar con ese grupo de gente o uno nuevo, actuabas como si el tiempo ya hubiera pasado. Entonces, si tú, por ejemplo, alguien moría, se suicidaba, digamos, y tú sentías la pena terrible, pero claro, queríamos fiesta, queremos que la gente baile. Entonces tú te marchabas, generabas, o sea, tú tenías tu momento, tu crisis, te marchabas, y cuando volvías y aún te encontrabas, 10 minutos después, a la gente aún llorando, que ha pasado hace mucho tiempo. Hay que continuar, vamos a celebrar la muerte de esta persona y vamos a hablar en su nombre, ¿no? Y entonces la gente continuó. Entonces lo que hicimos fue el tiempo fluido y era como una metatécnica doble. Por un lado, tu personaje tenía que pensar siempre que el tiempo iba rápido, y por otro lado, que si te marchabas de una conversación, cuando volvías tenías que ser consciente de que el tiempo había pasado. Y todo esto lo implementamos con talleres. Porque si tú a la gente le dices directamente, bueno, esto funciona así, venga, vamos. Claro. Lo que hicimos en unos talleres en los que poníamos a la gente en diferentes grupos y la gente iban peleándose o hablando o lo que sea fuera e iban moviéndose entre grupos. Y como tú ibas moviendo entre grupos, tenías que practicar esta historia. Tú nada más que tienes un elemento en mente, no tienes todo el arte. Y lo que hicimos además pues, fue utilizarlo como elemento generador para el LARP, por lo cual muchas de esas interacciones se podían aplicar a posteriori en el LARP. Y tienes una doble utilización de él. ¿Aprovechabais, por ejemplo, estos lapsos de tiempo, que supongo que lo harían PNJ o alguien de la organización, para introducir nuevos conflictos? La Sina Parada era completamente una bola que tú tirabas y se iba creciendo ella sola. Estaba diseñada de forma que hacía falta cero interacción por parte del organizador. Nosotros no generábamos elementos externos, teníamos nuestro personaje, con el cual podíamos generar un elemento más fuerte en caso que hiciera falta, pero no hizo falta. Sí, tú sí que puedes hacerlo si quieres una obra con más acción por parte del organizador, siempre puedes tener tu personaje que entra y genera un elemento. Pero vamos, nosotros lo hicimos completamente sin interacción, pero se puede hacer por los dos. Y con este concepto del tiempo fluido, ¿alguna vez habéis hecho algo con un tiempo concreto? Es decir, y además a lo mejor un vivo de salón, en esta escena o en esta de vivo, que lo que pasa en 3 meses. ¿Cómo puedes representar 3 meses en 3 horas? ¿Es aplicable? Es que en este caso el tiempo fluido era un tiempo inconcreto. No era un tiempo concreto, era un tiempo del tiempo es rápido. Por eso. Pero yo lo he visto en labs que lo que hacen es con el típico black box. Si tú utilizas una luz y la luz va dando un cambio de tonalidad, por ejemplo, tú dices, está pasando del verano al otoño. Y tú sabes que hay un cambio de tonalidad de cambio. Si tú empiezas con un tono más azul, para cambiar con un tono rojizo, la gente puede entender que está habiendo un cambio. Por ejemplo, entonces puedes hacer con un cambio de tonalidad o con un cambio de música. O lo puedes hacer, puedes utilizar elementos externos que lo puedan hacer. El tiempo fluido siempre le puedes decir, esto va a ser 3 meses. Pero yo ese lo veo más para tiempos no concretos, no decir exactamente cuánto tiempo es. Para lo otro usaría más una mecánica que te permitiera hacer un cambio temporal gradual, controlado por ti, porque dices, bueno, al momento en el que veas que todo es rojo lógico, no un rojo, es otoño, las hojas están cayendo, antes es el verano, y el paso lo vamos a hacer así. Yo creo que la gente lo puede seguir. Y que es la dinámica entre los jugadores, a lo mejor ellos van a entender como que dentro de sus tramas ha pasado su tiempo, lo pueden implementar todo, porque hay que hacer talleres. Yo pienso que la gente es muy inteligente y la gente es capaz de muchas cosas, pero yo siempre recomiendo los talleres. Porque muchas veces los organizadores queremos meter muchos conceptos, queremos meter muchas ideas, y si les dejas que la gente lo implementen antes y le dejas solamente un elemento de implementación, la gente lo va a poder practicar y le va a ser más natural. Así que yo siempre recomendaría talleres. Siempre. ¿Alguna pregunta más? Ha sido rápido.